Hola chicos, les hago este video para resolver y mostrarles el trabajo sobre las curvas de solubilidad. Hoy les hice las correcciones, les terminé todas las correcciones y se las entregué. Vayan al espacio de tareas y ahí van a poder encontrar el adjunto donde está su trabajo corregido, la devolución. Pero a su vez yo quería hacer este video explicando punto por punto para poder evacuar todas las dudas que puedan haber quedado sobre el trabajo. Bien, en el punto 1 yo les pedía subrayar algunas palabras y quiero recalcar esto, es palabras, no es oraciones ni es la mitad del texto, porque hubieron varios que resaltaban la mitad del texto y en realidad eran algunas palabras, y a partir de esas palabras hacer 3 preguntas donde las respuestas sean esas palabras. Entonces recuerden que no es una oración entera o medio texto el que tenían que recitar, sino algunas palabras. Bien, eso, bueno, algunos lo hicieron, otros no, otros solamente resaltaron palabras, otros resaltaron medio texto, pero bueno, en las devoluciones que vayan viendo individuales van a ver las correcciones. Recuerden que yo al final del trabajo les agrego un cuadro donde les pongo punto 1 y la corrección, punto 2 y así, punto por punto qué corrección tienen y al final del todo la nota del trabajo. Bueno, vamos al punto 2. En el punto 2, todas las oraciones que yo les di son verdaderas. No tenían que decirme si eran verdaderas o falsas. Todas son verdaderas. Ahora, ustedes me tenían que explicar por qué pasa eso. Y lo tenían que explicar usando los factores que influyen en la solubilidad. En este caso, en el primer caso es la cantidad, o sea, el tamaño de la partícula, porque yo estoy comparando la misma sal, lo único que cambia es el tamaño de la partícula. Entonces, al ser el tamaño mayor, va a ser más difícil que se disuelva en agua. En el punto 2, en el inciso B, perdón, tanto en el B como en el C, hablaba sobre un aumento de la temperatura, cómo influía en la solubilidad. En el punto B, en el caso de un soluto sólido, y en el punto C, en el caso de un soluto gaseoso. Entonces, en el caso del soluto sólido favorece la solubilidad porque al aumentar la temperatura aumenta el movimiento de las partículas, favoreciendo el contacto con las partículas de agua y así favoreciendo la solubilidad. Caso contrario pasa con el gas, donde el aumento del movimiento de las partículas hace que se vaya separando del líquido donde se encuentra y eso desfavorece la solubilidad. Y en el último punto, el factor que influye en esta oración es la naturaleza de la sustancia. En este caso de los solventes, porque en un caso es agua y en otro caso es aceite. Bien, vamos al punto 3. En el punto 3 tenían que trabajar con este gráfico, que es el gráfico es una curva de solubilidad de una sal determinada. La sal se llama nitrato de potasio. En el inciso A les preguntaba cuántos gramos se disuelven a 70 grados centígrados. Entonces había que ir a 70 grados centígrados, que es acá, ir hasta la curva y volver hasta los gramos. Entonces acá es 140 gramos los que se disuelven. En el punto B preguntaba a 40 grados centígrados si se disuelvían completamente esos 50 gramos. Entonces teníamos que venir a los 40 grados centígrados, venir hasta la curva y venir hasta acá. A los 40 grados centígrados como máximo se pueden disolver 60 gramos, o sea que 50 gramos se disuelven fácilmente. Eso se podía ver así o al revés, ir a 50 gramos, que es más o menos por acá, ir hasta la curva, bajar a la temperatura y como no llega a 40 grados centígrados, se puede disolver también, ¿sí? Entonces cualquier punto que caiga sobre la curva o por debajo de la curva quiere decir que el soluto se está disolviendo completamente. Cualquier punto que caiga por encima de la curva quiere decir que el soluto no se está disolviendo completamente. Entonces, en este mismo inciso les preguntaba si a 60 grados centígrados se seguían disolviendo completamente y sí, porque a 60 grados centígrados lo máximo que puedo disolver es aproximadamente 115 gramos. Entonces los 50 se pueden disolver fácil.
Bueno, vamos al C, que dice si podían justificar, afirmar que en esta sal aumenta la solubilidad al aumentar la temperatura y tenían que justificar. Y esto es así porque si ven la gráfica, la curva es ascendente, va para arriba. Por lo tanto, quiere decir que al aumentar la temperatura va a ir aumentando la cantidad de soluto que se puede disolver. En el punto 4 yo les daba 4 curvas de 4 sales distintas y tenían que contestar 2 preguntitas. La primera era, a 40 grados centígrados, ¿cuál es la más soluble y cuál es la menos soluble? Entonces la más soluble de todas, yo vengo a 40 grados y paso por las 4 curvas, y la más soluble es esta curva roja, porque se pueden disolver más o menos 100 gramos del soluto. Entonces es la que más cantidad disuelve a esa temperatura, por lo tanto se podría decir que es la más soluble a esa temperatura. La menos soluble es la primera curva con la que yo me encuentro, que es esta naranjita que se ve acá, porque se disuelven aproximadamente unos 10 gramos del soluto. Entonces es la que menos disuelve. Después les preguntaba, comparando las 4 curvas, cuáles son las que aumentan la solubilidad al aumentar la temperatura y cuál la que disminuye la solubilidad al aumentar la temperatura. Entonces todas las curvas que son ascendentes, que van para arriba, son las que aumentan la solubilidad al aumentar la temperatura. Y la curva que va para abajo, que es la descendente, es la que disminuye la solubilidad al aumentar la temperatura. Entonces, la curva esta de la sal, la curva roja, la verde y esta azul, esas tres aumentan la solubilidad al aumentar la temperatura. Y esta amarillita disminuye la solubilidad porque va para abajo. Bien, esos eran los incisos. Cualquier duda me pueden preguntar, me escriben por la mensajería y me preguntan. Espero que se haya entendido todo y que anden muy bien. Nos vemos.